Ahí. Vale. Ahí está. Perfecto. Vamos a tirar esto un poquito. Están locos. Vale. Ahí está. Perfecto. Nice. El contador. El contador, voy a ver si está. Un poquito más. Ahí. Creo que con esto ya voy que chuto, ¿no? Sí, sí. Así se ve el directo de locos. Vale. Voy a empezar ya, ¿eh? Al cuarto empiezo. Voy a meterle tralla al día de hoy. Un poquito de tralla. Vamos a darle caña. Día 569. Aquí, las 6:15 de la mañana. 6:15 de la mañana. Hora española. Mucho salto, mucha flexión. Se viene, chicos. Hoy va a ser hasta ahora. Vamos, vamos. Vamos. Venga, chicos. Vamos a empezar. Va.
Para físico. Ah. Oh. Vamos, vamos. A por todas. Vamos, vamos. Vamos. Siempre. Por mi meta, sigo adelante. Claro que sí. Sabía que me la iba a quitar, pero digo, bueno. Digo, al principio me la pongo. El maestro Saiyajin. Chicos, voy a recordar, darle al botón de suscribirse si os gusta este tipo de contenido. Estoy aquí a las 6:20 de la mañana. No me queda otra. Vamos.
suscribirse, chicos. Si os gusta esto. Y no perderos ningún directo. Vamos. Vamos, vamos. 60. La 60 primera. De 562. Pues no contemplar la idea de fallar, simplemente eso, enfocarme en hacer bien más, bien más. No contemplar la opción de abandonar, simplemente eso. No tiene mucho más misterio. Me lleno de pensamientos positivos cada vez que hago una serie. Cada vez que hago una serie, lo cuento como victoria mental. Para mí, cada batalla, para el objetivo, cada batalla es una serie más de 10. Así, de esa forma, sé que cada serie que hago es una victoria. No solamente te tienes que proponer victorias dentro de el objetivo en sí. No solamente la victoria es conseguir el objetivo, sino también el camino para conseguirla. Un guerrero. Un guerrero forjado. Muchas gracias. Al final, es proponerse una meta y punto. Es que no hay más.
Contesto a cualquier duda en los comentarios que tengáis. Puedes hacer los burpees cuando están los brazos para al frente. No entiendo eso. No entiendo lo que quieres decir. Primera 100, chicos. Yo soy Barapiman, no Superman Burpees. Vamos, chicos. Primera 100. Ya no hemos quitado 100 de en medio. Con la tontería. Suscribiros, chicos, si os mola este tipo de contenido. Y no os habíais suscrito todavía. Sé que mucha gente que le gusta este contenido no está suscrita. Y muchas veces es porque se olvida. Porque se olvida darle al botón, así que darle caña al botoncito de suscribirse. Vamos. Vamos, vamos. Let's go. Seguimos. Vamos. Continuamos.
Vamos haciendo series. Vamos chicos, suscríbanse si os gusta lo que estáis viendo, a tope. Ah. Vamos. Vamos. Ah. ...21 de octubre... Seguimos con esta animalada. Vamos. Vamos, vamos, a tope. Vamos chicos, va. Vamos que lo metamos, gente. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos chicos. 160. Vamos, vamos.
Vamos. Sí se puede, vamos. Suscribiros, chicos. Si os gusta lo que estáis viendo, suscribiros para no perderos ningún directo. Vamos. Y os salte la campanita. Así os salta la notificación del directo. Y de los vídeos que suba, claro. Vamos, vamos. Seguimos. Hay que seguir, chicos. Hay que parar. ¿Desde hace cuántas horas llevas haciendo burpees? ¿Desde cuántas horas? Dice. Si llevo 25 minutos. Llevo 25 minutos, brother. 25 minutos llevo. Ay, que podéis tener esa concepción también, ¿eh? Que también podéis pensar que lleva aquí un montón de tiempo, que va, si llevo 25 minutos solo, ni media hora llevo, ni media hora, o sea que llevo ya 190 en 25 minutos, 25 para 26. O sea, no solo los burpees, sino el tiempo en el que los hago, chicos. El tiempo en el que los hago. La he liado. Coño. Grande tú, brother, por unirte.
Vamos chicos, va. Suscríbanse a tope, a full. Si os está gustando esta dosis de motivación y disciplina. Vamos. Este reto tan loco, chicos. Vamos. Vamos, vamos gente, va. Quedan 70 días para la consecución del objetivo. 70 días solo, chicos. Llegaré a completar estos 70 días finales. Esto va a ser la recta final, la recta más complicada. ¡Uah! Confiamos en que vas a terminar el desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Grandes gente. Se agradece el apoyo y los buenos comentarios. A primera hora de la mañana. Qué locura, tío. Qué locura. Llevamos aquí media hora. No, congestionado. Bastante congestionado. Pero bueno, estamos bien. Dentro de lo que cabe estamos bien, la verdad. Podíamos estar peor, pero agradecemos estar bien. Muy buenas. Muy buenas, Jesús. Tú puedes, bro. Muchas gracias, tío. Suscribiros. A la gente que os esté molando este directo y el contenido que hay en el canal y el contenido que se viene, chicos. No solo eso, sino el contenido que se viene. Vamos. No jodas que vas de llados tú también. Para empezar hay varios vídeos en el canal desmintiendo que yo sea alumno de llados o que tenga algo que ver con llados. O sea, eso para empezar. Y lo segundo, yo no voy a faltar el respeto a la gente. Yo no voy a andar llamando a la gente gordo, o que tienes panza, o que no cambias tu vida. Si la persona que tienes enfrente cambia o no cambia su vida, de ti no depende, depende de esa persona. No depende de las imposiciones que le pongas tú. O sea, no sé dónde veis mi comparación con Llados. ¿Por qué? Por hacer burpees. Pues vaya comparación, por hacer un ejercicio. Además de que lo hago con salto, no lo hago igual que él. Ya quisiera Llados hacer la cantidad de burpees que hago yo con salto. No, si esto no considero que sea una crítica. Esto es una aclaración.
Una aclaración. No tengo nada que ver con él. Absolutamente nada que ver con él. Y su mensaje está muy normalizado, que Joaquín Panza, no sé qué, no sé cuánto, y nos hace muchísima gracia las cosas que dice. Pero lo que no nos damos cuenta es que esas palabras que dice él pueden hacer daño a muchas personas. Y lo normalizamos, tan normal lo quedamos. No te preocupes, Jesús, mi niño, no te preocupes. No te preocupes, si no es crítica. Eso no es crítica, es una aclaración. Hay gente que piensa que tengo yo algo que ver con Llano, se lo aclaro y dice, ah, vale, pues ya está, punto. Yo no me lo tomo eso a mal. Simplemente doy a entender de que no tengo absolutamente nada que ver con él. Pero nada que ver con él. O sea, para nada. Y es más, en el último short, en el último vídeo, le menciono. Si vais a mi último short, en el canal, vais a ver cómo aparece. Y mis reacciones a lo que dice y lo que hace. Lo sé, hermano, lo sé. Lo sé, si yo no me lo he tomado mal. Si yo no me lo he tomado mal, brother. No me lo he tomado para nada mal, en absoluto. Porque no has ido faltando el respeto ni nada. Qué contenido más interesante, muchas gracias. Yo en la vida voy a faltar el respeto a las personas, como lo que hace Janus. Janus lo que hace para difundir su mensaje es faltar el respeto. Y eso no va dentro de mis valores. Muchas gracias, tío. Ángel, muchas gracias. Que también os digo que es normal que me cataloguéis como un alumno de Yados o un parecido a Yados por hacer barpees. Pero no os preocupéis que yo os lo aclaro. Vamos, a tope. Suscribiros, chicos, si os gusta esto. Ni te preocupes, hermano. Es como con Hernán, no sé si sabéis quién es Hernán, algunos sabréis quién es. Otros, yo por lo menos sí. Él por hacer dominadas y por haber estado haciendo un reto de dominadas, de una dominada más por cada día, le decían que eran el Hero Area de Temu. ¿Y por qué se le tiene que comparar con Hero Arias? O sea, la gente no puede hacer en paso ejercicio.
Eso es, ahí está. Bueno, chicos, voy a darle, que si no, se me echa el tiempo encima. Son las 6 menos 5 casi. Y tengo que hacer un poquito más del doble. Vamos, vamos. Muchas gracias, hermano. Un saludo. Y gracias por estar. Vamos, vamos, chicos. Suscríbanse a full. Vamos. Un saludazo a todos los que estáis uniéndose al directo y sobre todo apoyando, aunque no sea comentando, porque veo que mucha gente que no comenta también estáis viéndolo. Vamos, a tope. Vamos a llegar a las 300.
Vamos, vamos. Van a dar las 7. Van a dar las 7. Vamos. 7 de la mañana, hora española. Dentro de un rato amanece. Vamos. Ah. Vamos. Ah. Saludos desde México. Grande. El antebrazo cargado, tío. El izquierdo sobre todo. Emiliano. Un saludazo, tío. Vamos a darle, chicos, vamos a darle. Suscríbanse a tope. Aquí. A las 7:02 de la mañana. Haciendo una locura. Siguiendo con el sueño. De los 200.000. Haciendo un burpee más por cada día. Hasta llegar al objetivo final. Estamos muy cerca de completarlo, chicos. Muy cerca. 78% del reto completado. Vamos con todo. Mucho sudor, chicos, pero todo esto merecerá la pena. Claro que sí. Vamos.
Suscríbanse, chicos, si os gusta lo que estáis viendo. Vamos, a tope. Y así no os perderéis ningún directo que vaya a emitir. Os saltará la notificación. Vamos. Sí, vais a ver las sorpresitas que se vienen y los sitios diferentes a los que vamos a ir. Vamos. Siempre que el trabajo me lo permita, claro. Es así. Este fin de semana, por ejemplo, vamos a ir a Don Benito. Vamos a cambiar de sitio. Vamos. Seguimos avanzando. 350. Saludos desde México. Y un saludo a todos los países, chicos, a los cuales me estáis viendo. Vamos. Vamos, gente, va. Vamos, chicos, a full, a tope. Vamos. Y vamos a seguir. Vamos. Ahí.
Vamos. Pues este como siempre igual. Vamos, vamos. Vamos. High five, brother. La mierda. De la mierda. Ahora. Qué locura lo que estoy sangrando, ¿no? Eso, tío. Sangrando un montón del dedo, tú. Es impresionante, tío. Pues nada, chicos, se ha puesto a llover. Voy a poner esto para que no se moje. Poner esto para que no se moje. Hostia, qué locura, tío, lloviendo, tío. Lloviendo, qué barbaridad. Aquí tenemos que seguir cumpliendo, da igual que llueva. Madre mía, tío. Se ha puesto a llover, tío. Me resbalo un montón, tío. Me resbalo un montón.
limpiaré la sangre, tío. Lo estoy dejando esto bueno. Sangre, tío, o sea, no me lo explico. ¿En qué momento? Gracias a vosotros, chicos. Galleguiño, coño. Galleguiño. No soy gallego, soy extremeño. Sí, tío. Vamos. No lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, con esta mano ya. Es lleno eso de sangre, tío.
Vamos. $460. Vamos, chicos. Va. Vamos, chicos, va. Suscríbanse a los que les guste esto. No va a dar lío. Qué matada. Vamos. La pierna cansada. Hay que seguir. Gracias. Una pregunta, dime. Me podéis hacer cualquier tipo de pregunta, de lo que tengáis dudas.
No te preocupes, ¿a qué viene esto? Pues esto es un reto de burpees, haciendo un burpee más por cada día. Tengo el objetivo es llegar a un récord Guinness personal, que son 200.000 burpees totales. No sé si llevo ahí, está apuntado ahí 157.000 o 158.000, no lo sé. Está por ahí apuntado. Y quiero llegar a 200.000, haciendo un burpee más por cada día. El primer día hice un burpee, el segundo día hice 2, el tercer día hice 3, el cuarto día hice 4, y así sucesivamente. Pues bien, llevo año y medio haciendo esto. Voy por el día 562, porque ayer hice 561. Antes de ayer, 560. El día antes de ayer, 559, y así. Llevo 500, ahora mismo, las 7:28. O sea, llevo 1 hora y 13 minutos de reto. 1 hora y 13 minutos, sí señor. Quedan 70 días. Lo pone en el título del directo. Si te suscribes y pinchas y te aparece el directo antes de pincharle, te aparece el título. Quedan 70 días. Oh. Muchas gracias. Gracias por los ánimos. Vamos, vamos. Que ya quedan muy pocas. Quedan muy poquitas ya, chicos. Casi hemos completado el día 562. Casi lo hemos completado ya, gente. Incluso un poquito más. Para que lo veáis bien. Ahí está, ahí sí se ve. Vamos. Voy a fregar un poco esto, esta parte por lo menos.
Porque está indecorosa. He dejado huellas de sangre, tío. Vamos. Vamos, vamos. Let's go. Suscribiros, gente. Vamos a tope a empezar este martes. De la mejor manera. Vamos. Let's go. Ya quedan poquitas, chicos. Quedan muy pocas. Ah. Vamos, chicos, va. Ya quedan solo 32. 32 solo, vamos. Ah. 540. Dos series más y se acabó. Vamos. Dos series más y quitamos. Ya el día de hoy. Vamos, chicos, va. Última serie de 12 ya. Vamos. Las 7:35. Vamos. Última 12 y se acabó. Va. Vamos.
562. Se dio. Me ha salido sangre aquí. En el dedo, brother. No me jodas. O sea, ¿en qué momento? Se ha puesto a llover también. Hemos tenido que cambiar de sitio el trípode y el ordenador. Pero chicos, da igual, porque lo hicimos una vez más. ¡Oh! Y constipado, ¿eh? O sea, no estoy en mis cabales. A mí lo digo. Voy a dejar esto aquí. Ya. Colocado para el culo. Eso por ahí. Chicos, os voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que hay. O sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento me ha salido sangre del dedo? Pues por aquí. En ese momento. De España, sí. De España. Ya voy a poner la cámara normal para que me veáis. Ya, chicos, súper agradecido por el trato y por estar ahí siempre. Para mí, gente, voy a dejar el contador aquí también. Aunque sinceramente, por el tema de lluvia, lo voy a meter aquí. Y ahora lo guardaré. Chicos, muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado. Eso por ahí. Eso ponmelo ahí, el sudor que se quite un poquito. Y esta es la zona que he hecho. Así que listo. Aquí apagamos el ordenador, el ordenata. Aquí apagamos el ordenata. Mi conciencia, que tenga una buena noche. Gracias. Aquí son las 7:39 de la mañana. Así que buenas mañanas por aquí. Chicos, os voy a dejar por aquí. Muchas gracias por todo. Día 562 completado. Mañana día 563. Gracias por todo el apoyo. Viéndote dan ganas de hacer burpees. Pues, madre mía. Sangre, sudor y una sonrisa. No, sí que, tío, es que no entiendo por qué me ha salido ahí, ¿sabes? Me sale siempre ahí la herida, tío. Tengo una herida ahí. Pero bueno, ya está, es igual. Chicos, como siempre, recordad que la mente puede mucho más que el cuerpo. Nos vemos mañana, chicos, mañana miércoles. Muchas gracias por todo y os quiero mucho. Feliz martes. Y para los que estéis todavía el lunes, pues feliz noche de lunes. Chao, chao.